La década de los 80 se considera una década de libertad, música a todo volumen, colores llamativos y una alegría de vivir sin límites. Sin embargo, detrás de esta fachada deslumbrante se escondía una realidad sorprendentemente estricta. Muchas cosas que hoy son completamente normales, en aquella época podían ser de hecho ilegales. A veces una simple acción cotidiana e inofensiva era suficiente para infringir la ley. En este vídeo echamos un vistazo a 10 de las cosas más extrañas de los años 80 que alguna vez estuvieron prohibidas. Cuanto más avanzamos en la lista, más increíbles se vuelven las reglas. Algunas parecen casi absurdas hoy en día, otras muestran cuánto ha cambiado nuestra sociedad. Quédate hasta el final, porque el puesto número 1 te sorprenderá seguro. 1. Recoger agua de lluvia era ilegal en Colorado. En los años 80, algo tan cotidiano como la lluvia podía convertirse de repente en una infracción legal en Colorado. Recoger agua de lluvia, incluso del tejado de tu propia casa, se consideraba ilegal. Lo que hoy parece lógico y ecológico, en aquella época estaba estrictamente prohibido. La razón radicaba en la estricta legislación sobre el agua del Estado. Según el principio First in Time, First in Right, primero en el tiempo, primero en el derecho, cada gota de agua ya estaba asignada antes de que llegara al suelo. Legalmente, el agua de lluvia no pertenecía al propietario de la casa, sino a las personas río abajo con derechos de agua ya existentes. Quien recogiera agua de lluvia podía ser considerado, por tanto, como alguien que utilizaba propiedad ajena. En los 80, Colorado era el único estado con tal prohibición. La ley pretendía prevenir la escasez de agua, pero a mucha gente le parecía incomprensible. No fue hasta muchos años después cuando empezó un cambio de mentalidad. En aquel entonces, sin embargo, estaba claro, ni siquiera la lluvia del cielo estaba realmente disponible libremente. 2. El frisbee y los juegos de pelota estaban prohibidos en las playas de Los Ángeles. En los años 80, un día de playa completamente normal en Los Ángeles podía volverse de repente muy caro. Quien simplemente lanzara un balón de fútbol americano o dejara deslizarse un frisbee por el aire se arriesgaba a una multa elevada. En muchas playas era de hecho ilegal jugar con pelotas o discos voladores sin el permiso de un socorrista. El trasfondo de esta prohibición era la preocupación por la seguridad. Las autoridades temían que los frisbees voladores o los balones de fútbol americano duros pudieran golpear a paseantes, bañistas o niños jugando. Para evitar accidentes, se optó por una prohibición general. Incluso los juegos de ocio inofensivos se consideraban de repente un peligro potencial. Para muchas personas, esta regulación parecía exagerada. La playa representaba libertad, verano y despreocupación. Pero precisamente allí, la diversión espontánea estaba estrictamente controlada. No fue hasta décadas después cuando se relajaron las normativas y se permitieron de nuevo en parte los juegos de pelota. Sin embargo, en los años 80, esta ley mostraba claramente hasta qué punto se podían regular incluso las actividades de ocio cotidianas. 3. Bailar el himno nacional estaba prohibido en Massachusetts. En los años 80, la música en Massachusetts podía provocar algo más que emociones, podía tener consecuencias legales. Era de hecho ilegal bailar el himno nacional de EU. Aunque se permitía tocar o cantar The Star Spangled Banner, solo podía hacerse de una forma estrictamente prescrita y con la seriedad necesaria. Esta ley pretendía preservar la dignidad y el respeto hacia el himno. Debía interpretarse de forma completa, sin alteraciones, y como una pieza musical independiente. Cualquier forma de baile, interpretación creativa o entretenimiento se consideraba inapropiada. Quien infringiera esto se arriesgaba a una multa, incluso si no había mala intención detrás. Precisamente en una década conocida por la música pop, la libertad y la autoexpresión, esta prohibición resultaba especialmente contradictoria. Mientras los estilos musicales evolucionaban sin cesar, la ley permanecía rígidamente anclada en el pasado. No fue hasta más tarde cuando prevaleció la opinión de que la libertad artística y la interpretación individual también pueden formar parte de una sociedad moderna. 4. La convivencia sin matrimonio era ilegal en Mississippi. En los años 80, una pareja en Mississippi podía entrar en conflicto con la ley simplemente por convivir. Oficialmente, un hombre y una mujer solteros no podían actuar como si fueran un matrimonio, ni siquiera al registrarse en un hotel.
La vida en común sin certificado de matrimonio se consideraba una infracción contra la moral pública. Esta ley pretendía proteger los valores familiares tradicionales y preservar un determinado ideal social. Ya era suficiente convivir juntos de forma permanente para ser considerado ilegal. Teóricamente, se podían imponer multas e incluso penas de cárcel, aunque nadie causara escándalo público. Lo que hoy se considera una decisión privada, en aquella época era un asunto legal. En realidad, esta ley rara vez se aplicaba con rigor, pero su sola existencia demuestra lo mucho que podían regularse las relaciones personales. En una década que a menudo se asocia con la libertad y el individualismo, Mississippi recordaba que las viejas concepciones morales todavía estaban profundamente arraigadas en la ley. 5. Los animales exóticos no podían atarse a instalaciones públicas. En los años 80 existían en algunos estados de Estados Unidos leyes que hoy parecen casi surrealistas. En Georgia y Florida estaba prohibido atar animales exóticos o salvajes a instalaciones públicas, como farolas, señales de tráfico o hidrantes. Lo que suena como una idea absurda tenía en realidad un trasfondo serio. Estas regulaciones surgieron del miedo al caos y al peligro en el espacio público. Circos itinerantes, propietarios de animales privados y espectáculos exóticos traían animales como caimanes o incluso jirafas a las zonas urbanas. Las autoridades temían accidentes, daños materiales y pánico si un animal se escapaba o ponía en peligro a las personas. Para evitar tales escenarios, el legislador recurrió a prohibiciones claras. Aunque estas leyes rara vez se aplicaron, demuestran de forma impresionante cómo situaciones inusuales generaron reglas reales. En los años 80, la mera posibilidad de tal incidente era suficiente para añadir más regulaciones a la vida cotidiana. Hoy, estas leyes parecen curiosas reliquias de una época en la que se quería contar legalmente incluso con los problemas más improbables. 6. Las pelotas de golf explosivas estaban prohibidas en Massachusetts. En los años 80, incluso una tarde tranquila en el campo de golf podía volverse peligrosa. En Massachusetts era ilegal vender o usar pelotas de golf que pudieran explotar. Lo que al principio suena como una mala broma fue una reacción real a un problema real. En aquella época, algunas personas manipulaban pelotas de golf con pequeñas sustancias explosivas, normalmente como una broma macabra. Al golpear la pelota, estas podían detonar de repente y herir a jugadores, espectadores o personal del campo. Para evitar tales accidentes, el legislador actuó con dureza y declaró oficialmente ilegales las pelotas de golf explosivas. Esta ley no solo pretendía proteger la seguridad en los campos de golf, sino también tener un efecto disuasorio. Aunque tales incidentes eran raros, el riesgo era suficiente para establecer un límite legal claro. En los años 80, se demostró una vez más cómo incluso actividades de ocio aparentemente inofensivas podían ser estrictamente reguladas debido a casos extremos aislados. 7. Pescar a caballo estaba prohibido en Utah. En los años 80, en Utah, se encontró una ley que confundía incluso a los entusiastas más acérrimos de las actividades al aire libre. Estaba prohibido pescar a caballo. Los vaqueros y jinetes que pensaban que podían lanzar su caño directamente desde la silla al agua, con ello, se encontraban fuera de la ley. El origen exacto de esta regla no está claro hasta el día de hoy. Presumiblemente, las autoridades temían daños en las orillas de los ríos o una alteración de las poblaciones de peces debido a la presencia de caballos en el agua. Quizás se trataba simplemente de orden y control, ya que un jinete con caña no encajaba en la imagen clásica de la pesca regulada. Aunque casi nadie conocía esta prohibición, se mantuvo durante años. No fue hasta mucho después de los años 80 cuando desapareció de los reglamentos oficiales. Es un símbolo de una época en la que incluso actividades inusuales pero inofensivas eran restringidas legalmente, solo para excluir posibles riesgos de antemano. 8. Dormir en una quesería era ilegal en Dakota del Sur. En los años 80, el cansancio podía tener consecuencias inesperadas en Dakota del Sur. En este estado existía una ley que prohibía dormir en una quesería. Una siesta en el lugar de trabajo no solo estaba mal vista, sino que era oficialmente ilegal. No hay pruebas claras de por qué surgió esta ley,
Probablemente las autoridades se preocupaban por la higiene y la calidad en la fabricación del queso. Un trabajador dormido podía considerarse un riesgo de contaminación o alguien que descuidaba su responsabilidad. En una industria donde la limpieza y el control son cruciales, aparentemente no se quería dejar margen de maniobra. Aunque esta prohibición apenas se aplicó, se mantuvo durante décadas. Muestra cuán detalladas y estrictas regulaban algunas leyes la vida laboral cotidiana. En los años 80, incluso un breve momento de agotamiento podía volverse legalmente problemático, al menos sobre el papel. Montar en bicicleta en una piscina estaba prohibido en California. En los años 80, una tendencia inusual en California dio lugar a una ley igualmente inusual. Los jóvenes empezaron a usar piscinas vacías como skateparks improvisados y a montar en bicicletas BMX o patinetes por los fondos de los vasos. Lo que para ellos era una expresión de libertad y creatividad fue rápidamente prohibido por el legislador. Para prevenir accidentes, daños materiales y acrobacias peligrosas, se declaró ilegal montar en bicicleta en piscinas. Las autoridades querían evitar que se dañaran instalaciones privadas o públicas y que los jóvenes sufrieran lesiones graves. Especialmente durante los meses de invierno, cuando las piscinas estaban vacías, este comportamiento se consideraba un problema creciente. Aunque muchos apenas conocían esta prohibición, reflejaba las tensiones entre la cultura juvenil y el orden. En los años 80, la ley a menudo reaccionaba más rápido con prohibiciones que lo que se tardaba en entender las nuevas tendencias. No fue hasta más tarde cuando surgieron skateparks legales y tales regulaciones desaparecieron silenciosamente de la vida cotidiana. 10. Silbar bajo el agua estaba prohibido en Vermont. En los años 80, incluso una diversión inofensiva al nadar en Vermont podía ir contra la ley. En lagos y ríos estaba prohibido silbar bajo el agua. Una regla que parece tan insignificante que mucha gente la consideraba un mito, pero que realmente existía. El origen exacto de esta ley no está claro. Algunos suponen que se quería evitar perturbaciones de la tranquilidad o peligros en el agua. Otros ven en ello una antigua superstición que persistía tenazmente en los textos legales. Sea cual fuera la razón, silbar bajo el agua se consideraba oficialmente un comportamiento indeseable. En la práctica, esta prohibición apenas se aplicó, pero se mantuvo durante años y causó perplejidad. No fue hasta principios de los años 90 cuando desapareció definitivamente de las normativas. Esta ley es un símbolo de muchas reglas de los años 80 que dicen más sobre la mentalidad de su tiempo que sobre peligros reales. Un cierre perfecto para una lista de prohibiciones que hoy en día casi nadie creería posibles. Estas leyes resultan extrañas hoy, pero en los años 80 determinaban la vida diaria de muchas personas. Muestran lo mucho que cambian los valores, los miedos y las concepciones de orden con el paso del tiempo. Lo que antes estaba estrictamente prohibido, hoy en día a menudo es difícil de imaginar. Si te ha gustado este viaje por las curiosas reglas del pasado, entonces suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué ley te ha sorprendido más. Más historias emocionantes de décadas pasadas te esperan ya en el próximo vídeo.